Los Gates, regresamos a los servicios en la mañana. Ya todos los domingos en las tardes vamos a tener solamente el servicio en la mañana. Perdón, todos los domingos vamos a tener servicio en la mañana y en las tardes va a estar lo de... este domingo es ensayo, pero ya para el próximo viernes, este viernes que viene al que sigue, ya comienza Hell's Gates. Entonces va a ser este domingo y el próximo miércoles también van a tener ensayo. Entonces, si es el próximo miércoles también, es muy probable que el próximo miércoles no tengamos estudio, porque como hacen todo el ruido aquí, hacen todo esto, no dejan ni concentrarse ni oír nada. Entonces, no se va a poder, pero hermano, venga, apoye y si no ha encontrado un lugar donde todavía trabajar en Hell's Gates, hay mucho todavía por hacer, hay muchos lugares todavía que se ocupan y pues apoyemos la obra y créame que de ahí llegan muchas personas al conocimiento del Señor, amén. Y también, como decía mi esposa, hermanos, de verdad estamos muy agradecidos y yo en especial también por lo que hicieron el domingo con nosotros y hermanos, de verdad, como bien decía mi esposa, simplemente no merecemos nada y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Escuché muchas palabras de ánimo y escuché muchas palabras que de verdad ni siquiera las había pensado y cuando ustedes estaban hablando y estaban expresándose, bueno, por lo menos dije, gracias al Señor que hemos servido de algo y que pues para eso estamos aquí siempre, para servir. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a la palabra de Dios, a 2 de Corintios capítulo 3. Yo creo que hoy terminamos ya esta serie que hemos estado viendo acerca de lo que hemos estado hablando todas estas semanas, hermanos, los miércoles, con respecto a la que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ya dimos varias explicaciones de todo esto y hoy creo que podemos concluir esta enseñanza porque tenemos que estar también abarcando otros tópicos que también son de suma importancia. Así es de que doy gracias a Dios que ha estado usted atento y ha estado animado y hemos estado aquí sirviendo y escuchando la palabra de Dios. Amén. 2 de Corintios capítulo 3, yo leo el 12, usted el 13 y nos unimos todos en el versículo 18 y me dice un amén cuando lo tenga todo listo. Amén. Dice la palabra de Dios, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él y aquello que había de serles abolido. Amén. Tomen en cuenta los puntos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Todos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, le damos gracias en esta noche, Señor, y le pido en el nombre de Jesús, perdone mis faltas. Señor, por favor, quítame de mis pensamientos todo lo que puede estorbar, Señor, y ayúdame, Señor, a expresar correctamente tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a que cuando la compartas, Señor, se vaya implantando en cada corazón, Señor, para bien, para podernos, como dice tu palabra, Señor, ponernos ante un espejo y mirarnos cara a cara, Señor, y poder ver lo que necesitamos quitar y lo que tenemos que cambiar, Señor. Y yo le pido en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, porque yo no puedo, Señor. Me siento, como decía mi hermano Nico, Señor, me siento inútil y sé, Padre, que yo no hago absolutamente nada y todo es por usted, Señor. Por favor, úsame esta noche, Señor, aunque no lo merezca, Padre, pero tu pueblo necesita tu palabra y yo necesito predicarla correctamente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Me puede tomar su lugar, hermano. Y hay mucho todavía que entender de esto, hermano, pero como contexto comenzamos diciendo, hermano, comenzamos leyendo en Juan capítulo 4 y la Biblia nos enseña desde ahí, el Señor hablando, ¿verdad? Que Él es espíritu, Dios es espíritu, Dios es inmaterial, Dios no lo podemos ver. Entonces hemos venido enseñando todo esto ya por varias semanas
Y hemos enseñado también, hermano, cómo Dios nos creó a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza. Y hemos explicado por qué me dio el cuerpo, por qué me dio el alma y por qué me dio el espíritu. Y ahorita estamos en el punto exactamente que Dios es espíritu y Él tiene conexión con nuestro espíritu. Dios jamás le va a hablar a la carne. La carne no se quiere sujetar a Dios. La carne no le interesa hablar con Dios. Dios nos dio espíritu para que pudiéramos comunicarnos con su espíritu. Entonces, hermanos, cuando nosotros no tenemos el espíritu de Dios, nosotros no queremos hacer nada para Dios. ¿Me escuchó? Cuando usted y yo no tenemos al espíritu de Dios, no queremos hacer nada para Dios. A veces pretendemos que estamos haciendo las cosas para Dios, pero una vez que se nos llama la atención o una vez que se nos dice que lo que estamos haciendo es incorrecto, nos molestamos, ¿verdad? Nos molestamos y luego decimos que ellos están mal o que fulanito y esa es la razón por la cual ha habido tantas divisiones y esa es la razón por la cual hay tantas denominaciones. Hay denominaciones que descienden de los testigos de Jehová, de los mormones y de todo esto, y ahora nomás tienen otros nombres y se denominan como cristianos. Y hermanos, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios, sea la palabra de Dios la que estamos aprendiendo y que no es mandamiento de hombres como el Señor Jesucristo enseñaba. Que lo que usted está aprendiendo lo está aprendiendo de la palabra de Dios y que lo que estamos nosotros, hermanos, estamos escuchándolo con la palabra de Dios, porque sabe una cosa, Jesucristo dijo también en el libro de Juan, hermano, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me conocen, dice el Señor. Entonces tú debes de reconocer como cristiano, tú inmediatamente puedes y debes reconocer cuándo es palabra de Dios y cuándo no. Porque a veces se nos dice algo que no nos agrada, pero entendemos que es verdad, aunque no nos agrade, lo aceptamos. Y eso solamente es en el espíritu. Eso nunca va a ser en la carne. En la carne tú te sientes víctima, en la carne tú te sientes ofendido, en la carne te sientes agredido. Pero en el espíritu, aun cuando te pegaron duro y en la cabeza, dices, gloria a Dios, porque esto era para mí. Yo lo necesitaba. Pero solamente el espíritu es el que nos ayuda a hacer esto. Amén. Entonces, Dios, hermano, habla al espíritu. Dios no habla a la carne. Y como repito, usted y yo jamás podremos ver a Dios. No hay hombre que vea a Dios y viva. Y ese es el problema que tenemos, hermano. Hoy la gente quiere ver a Dios y lo busca, le busca una figura, le busca una forma. Y dice que esta es la razón, puse aquí, del término que nos da aquí el apóstol Pablo. Regrese conmigo otra vez aquí donde comenzamos leyendo. En el versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice la palabra de Dios, hermano, el entendimiento, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. La palabra embotó, hermano, es un término haga de cuenta que como cuando usted trae un cuchillo o una lanza, ¿verdad? Por ejemplo, si en aquel tiempo los que usan arpón para pescar, los que usaban lanza para ensartar algo, si la lanza no tenía punta, donde pegara nomás va a rebotar. No va a hacer daño, no va a entrar, no va a cumplir el objetivo. Lo mismo, yo era carnicero antes, andaba en la carne. Entonces todo el tiempo andaba en la carne, hermano, era carnicero. Y yo tenía mis visteceros, teníamos mis cuchillos para cada cosa. Entonces, esos cuchillos para poder deshuesar, para poder vistecear, para poder todo, tenían que tener un buen filo. De modo que cuando yo empezara a cortar el bistec, me saliera parejito y no estuviera batallando, porque cuando el bistecero no tiene filo, usted le da y nomás está mordisqueando la carne y hace pura pedacera y no le sale nada más de que pura carne molida. Entonces, cuando la Biblia habla de que el entendimiento se les embotó, es como cuando se le acaba el filo, es cuando la lanza se achata, queda sin filo, queda sin punta, queda sin... Así es exactamente, nomás llega y rebota. La gente no logra entender la palabra de Dios. La palabra de Dios les pega y les rebota, porque se embotó el entendimiento de ellos. Se embotó a tal grado que cuando les predicas una verdad, no la quieren aceptar. Ellos están aferrados a la ley mosaica, o en este caso, están aferrados a la religión.
todas las personas. Y Dios, hermano, no es religión. Dios no es un Dios. Dios es el único Dios verdadero. Él no es un Dios. Él es el único Dios. Amén. Jesucristo dijo, Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una... No, Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Esto significa que cuando dice Él, no hay espacio para otro. Porque si tú dices hay un camino, significa que también hay otro. Pero nada más Jesús, solamente para el Padre, solamente hay un camino. Y es Jesús. Entonces, hermano, tenemos que entender que cuando usted y yo estamos leyendo la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es orar para poder comprender la palabra de Dios. Pedirle a Dios entendimiento, pedirle a Dios sabiduría para que cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, hermano, mi entendimiento no esté embotado. Que cuando yo llegue algo duro a mí, hermano, lo pueda entender y lo pueda recibir como palabra de Dios, aunque me esté pegando como martillo. Porque la Biblia dice que eso es lo que es la palabra, como un martillo que golpea y desbarata lo duro de nuestro corazón. Lo tiene que quebrar para que pueda entrar la verdad a nuestros corazones. Amén. De otra manera, hermano, solamente hay gente que está escuchando y como dije, ¿verdad? Muchas veces reconocemos y decimos que sí y todo, pero de ahí no pasamos. De ahí no pasamos. Nosotros simplemente no estamos aplicando lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y de ahí se forma la religiosidad, de ahí se forma el fariseísmo. Pero hay algo que dice el apóstol Pablo aquí, en el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando se conviertan al Señor. Cuando dejemos la religión. Cuando dejemos el aparentismo. Cuando dejemos la superficialidad. Cuando estemos decididos de verdad a servir al Señor. Entonces, dice la Biblia, el velo se va a caer. Y vamos a poder entender muchas cosas que usted y yo no entendemos todavía. Pero volvemos otra vez a lo mismo, hermano. No necesitamos ver a Dios para servirle a Él. No necesitamos ver a Dios físicamente para trabajar para Él. Usted y yo podemos ver a Dios en todo lugar. Por ejemplo, mire, yo puse aquí un ejemplo. Un ciego no puede ver el sol, pero puede sentir su calor. Y él no lo ve, pero lo siente. Y sabe que existe, porque le quema. Amén. No ve el hielo, pero siente el frío del hielo. Y lo puede tocar, y lo puede sentir, y puede saber. Aunque no lo puede ver, sabe que está ahí. Porque su cuerpo lo percibe, su cuerpo lo siente y reacciona a tal cosa. Cuando usted tiene calor, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Tu cuerpo abre los poros y suda y transmina todo, porque si no sudáramos, todo el calor se nos quedaría adentro y moriríamos, hermanos, de insolación. Si tenemos frío, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se pone chinito y se empieza... Es muy diferente la reacción del cuerpo en el frío y en el calor. Entonces es muy diferente cuando usted y yo estamos alabando a Dios y tu cuerpo siente la presencia de Dios y empiezas a sentir la presencia de Dios. Es muy diferente tu reacción a que cuando nomás estás adorando en la carne. Tu reacción es diferente de cuando realmente sientes la presencia de Dios, aunque no lo veo. Aunque no lo puedo tocar, aunque no lo puedo ver. Pero sé que Él está aquí. ¿Por qué? Porque lo siento. Ahora, yo no lo puedo ver físicamente. Pero hermanos, el apóstol Pablo nos puso algo tremendo, en el cual usted y yo no lo vamos a ver físicamente. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dios es invisible. No lo podemos ver, pero podemos ver a Dios obrando, aunque no lo veamos a Él. Mira lo que dice en el 20, ¿lo tiene? Pero las cosas, ¿qué dice? Invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿cómo?
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Alguien dice, bueno, y si estas personas nunca conocieron a Dios, ¿cómo van a saber de Dios? Hermano, hay mucho testimonio a nuestro alrededor de que Dios es real. Tú volteas al cielo y ves las estrellas, ahí está Dios. Tú ves de día, ves el sol, ahí está Dios. Tú ves las montañas, ahí está Dios. Tú ves el mar, ahí está Dios. ¿Sabes qué es lo que está pasando en Florida? Si oráremos al Padre y Dios se agradara de nosotros, como dice la palabra, y Dios quisiera, Él puede parar todo esto así. La Biblia habla que en una ocasión Jesucristo iba en el mar, hermano, y había una gran tormenta, estaban en el arca, Él estaba en la barca, estaba durmiendo, estaba tranquilo, y los apóstoles preocupados, asustados, y diciendo, Señor, levántate que no te preocupas por nosotros, mira el problema que tenemos aquí encima, y tú ahí durmiendo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se levantó y le habló al viento, hermano, le habló a esa tempestad que estaba cayendo y le dijo, cálmate. Y se calmó. Y estos hombres se quedaron, wow, ¿qué hombre es este que hasta los vientos le obedecen? Ahí está Dios, hermano. Y sabes, alguien me dijo, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite todo esto que está pasando? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esta mortandad? ¿Por qué permite estas catástrofes? Y yo le dije, claro que Dios es bueno. La Biblia dice que Dios es tan bueno que ha estado esperando año tras año que la gente se arrepienta, hermano. Y nos ha dado extensión de tiempo y nos ha dado más tiempo de lo normal para que la gente se arrepienta, porque eso es lo que Dios espera. La voluntad de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Amén. Dios es bueno. Ha dado más tiempo de lo que debería. Y hermano, sigue esperando que muchos se arrepientan. Pero sabes, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que va a haber mucha gente que aún sintiendo el ardor y sintiendo las quemaduras, en lugar de glorificar a Dios, todavía van a blasfemar contra Dios. Espero que, hermanos, nosotros no seamos uno de ellos. Porque vuelvo y le repito, decimos somos cristianos, estamos en la iglesia, ya aceptamos a Jesús, pero viene un problema y cuestionamos a Dios. Viene una dificultad y preguntamos a Dios por qué. Mi patrón ahorita no está aquí. Él anda en Florida. Y él nomás me dijo, me voy a ir, voy para allá, tengo estos asuntos que arreglar. Y yo no le voy a preguntar, ¿por qué te vas? ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué me dejas aquí solo con el problema? No, aquí, ¿qué haces? Él es el dueño, Él es el patrón, Él se puede ir donde Él quiera. Si esto es en lo humano, imagínate Dios. La Biblia dice, ¿quién va a cuestionar a Dios? ¿Quién le va a preguntar, ¿qué haces? Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Y hermanos, el asunto aquí es de que yo no tengo que ver a Dios físicamente, pero yo lo puedo ver en todas sus obras que Él hace. En cualquier lugar donde tú puedes ver, ahí está Dios. 100%. Y aquí el apóstol Pablo nos dio una gran cátedra con respecto a esto. ¿Quieres ver a Dios? Bueno, aquí está todo lo creado. Ahí está Dios. Lo visible y lo invisible lo creó Él. Lo hizo Él. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, sobre la invisibilidad de Dios? Según 1 Timoteo 1:17. Ya lo vimos parte de esto en la semana pasada, pero quiero nomás recalcarle poquito de esto. Miren conmigo 1 de Timoteo 1:17, por favor. Y dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es un Dios invisible, nadie lo puede ver. Absolutamente nadie lo puede ver. Y hermanos, si va conmigo aquí también en 1 Timoteo 6:15, miren lo que nos dice la palabra de Dios también. 1 Timoteo 6:15. Y la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ese es nuestro Dios, nadie lo podemos ver, pero ahí está. Él existe, Él es real, Él es el que hace todas las cosas. Dios es inmortal, Él es inmaterial, Él es espíritu, es invisible, no lo podemos ver.
Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo conocer entonces a Dios? ¿Cómo sé o cómo puedo entender a ese Dios? Hermanos, de la misma manera como nosotros creemos que la palabra de Dios es ver para creer o creer para ver, es de la manera que tenemos que pensar en nuestro Dios. Yo, para hacer las cosas, hermano, vino un hombre que el Señor Jesucristo le había dicho varias veces que Él iba a resucitar, que Él iba a morir por nosotros, que iba a pagar nuestros pecados y que Él tenía que morir en la cruz del Calvario y tenía que ser sepultado, pero le dijo, pero al tercer día yo voy a resucitar. Y este hombre, después de su resurrección, la primera vez que el Señor se apareció, Él no estaba. Y cuando el Señor se fue y Él vino y le dijeron, hemos visto al Señor. Y Él dijo, si yo no lo miro y no meto mi dedo en su costado, yo no lo voy a creer. Y a la siguiente semana, dice la palabra de Dios, volvió Jesús y allí estaba este gran hombre llamado Tomás. Y Él no le reprochó nada, simplemente le dijo, ven, mete tu mano en mi costado y mírame, tócame. Yo soy. Y luego después le dice, y cree. No dudes más, cree. Y luego Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Y le dice el Señor Jesucristo, porque me has visto, ¿creíste, Tomás? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y aquí estamos nosotros. Yo no he visto al Señor Jesús en persona. No he visto a Dios. Pero sé que Él es real. ¿Por qué lo sé? Primero, porque la Biblia me lo dice. Segundo, porque yo lo he experimentado. Yo he sentido a mi Dios en los momentos más necesitados. Él ha estado conmigo. Y yo sé que Dios es real. Dios es real. Y no importa lo que la gente nos diga. Y no importa lo que lo digan los universitarios. Oh no, Jesucristo no es. Oh, que el Espíritu Santo es solamente un poder. Oh, que esto. Hermano, la Biblia me dice que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y yo lo creo. Es lo que la Biblia me dice. Entonces, hermanos, con esto en mente, quiero que piense. Vaya conmigo aquí a Juan capítulo 6, por favor. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí es donde podemos entonces ver también que no puedo ver a Dios, pero puedo ver las obras de Dios y cómo Dios quiso manifestarse ante nosotros, los humanos. Juan capítulo 6, versículo 46, dice la palabra de Dios, hermano. ¿Lo tiene? Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Dice, nadie ha visto al Padre, el único que lo ha visto se llama Jesucristo. Y Él vino a mostrarnos al Dios verdadero. Porque también, hermano, si leemos en Juan 1:18, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego si vemos en Colosenses 1:15, vaya conmigo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tiene? Sigo oyendo ruidos de Biblia, pero el tiempo nos apremia. Colosenses. Un poquito antes de Tesalonicenses. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. Estamos 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Me puede explicar qué es una imagen? Podemos entender qué es una imagen. La Biblia dice, en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le dio las leyes a Moisés y al pueblo, dijo que oíste la voz en el monte, pero no viste figura alguna. Escuchaste la voz, pero a excepción de haber escuchado la voz, no viste nada. No se vio absolutamente nada. Y está prohibido hacernos una imagen de Dios, porque no hay manera de poder hacer una imagen de Dios. Ni podemos, ni siquiera, nuestra mente no nos da, nuestro cerebro no alcanza para poder definir a ese Dios maravilloso que tenemos. No podemos, no nos alcanza. Y aquí la Biblia dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible.
La imagen significa, hermano, es algo, es un símil, pero un símil de nosotros, porque Dios a nosotros nos hizo como Él. Dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesucristo tuvo que humanar para ser como nosotros, pero no dejó de ser Dios. Entonces dijo Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego aquí el apóstol Pablo nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todas las creó el Señor. Entonces, hermanos, cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa, tampoco el Cristo que nos presentaron, o el Cristo que conocemos, tampoco ese es el verdadero Jesucristo. Es una idea de cómo se ha dado, porque nosotros conocemos a los judíos y nosotros vemos a los judíos. Y hermano, la mayoría de nosotros vemos a los judíos y ¿cómo los vemos? La mayoría de ellos los vemos morenos. O nos los presentan morenos. Pero la Biblia dice que Jesucristo, hombre, vino de la descendencia de David y viene más o menos con los rasgos de David. Y David era rubio. Amén. Se me queda bien así como que, pastor, está diciendo que era gabacho o qué. No, hermano, es lo que la Biblia nos enseña. Pero en realidad, ¿qué importa el aspecto? ¿Qué importa cómo haya sido el Señor Jesucristo? Si traía el pelo largo, si traía barba larga, si traía pelo corto, si traía túnica, si no traía, cómo vestía. ¿Qué importa todo esto, hermano? Cuando nosotros sabemos, usted y yo, no nos podemos hacer ni siquiera una idea de cómo es realmente nuestro Señor Jesucristo, porque no lo vimos hace más de 2000 años que Él fue al Padre y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿realmente importa el aspecto físico de nuestro Señor Jesucristo? Yo no creo. Porque la Biblia nos dice que no había hermosura en Él. No había atractivo en Él. Y a veces lo pintan un hombre, todavía aún a Jesucristo lo pintan como un hombre fornido, como un hombre atractivo, un hombre guapo, un hombre... Hermano, todo este aspecto de la Biblia no nos explica nada de esto, de cómo era Jesucristo realmente. Y mi papá siempre decía que el que no conoce a Cristo, a cualquier barbón se le hinca. Y eso es cierto, hermanos. Le preguntaron una vez a una chamaquita, estaba viendo un video el otro día, hermano, que mi hermano me lo está enseñando y dice... A estos niñitos y le preguntan, ¿quién es él? Y era el Buki y le dicen, ¿quién es él? Y dice, Diosito. Porque esa es la idea que se tiene. Eso es lo que nos enseñaron desde chicos. Pero hermano, Jesucristo no importa el aspecto de Él. Lo que importa es lo que vino a hacer por nosotros. Y Él murió por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. La Biblia dice que fue el cordero inmolado que no abrió su boca ante sus agresores. Él solamente pagó el precio. Pero hermano, Él es la imagen de nuestro Dios invisible. No tenemos nosotros que estar cuestionando a Dios, ni preguntando por qué pasa esto, ni si fuera Dios, ni si esto, ni si el otro. Hermano, nuestra mente no nos da para tanto. No nos alcanza para que nosotros cuestionemos a un Dios eterno, a un Dios maravilloso, un Dios que no tiene ni principio ni fin. ¿Sabe por qué se le llama el alfa y el omega? Dice la palabra de Dios, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. El alfa y el omega es el alfabeto, Él es el A y Él es la Z. Antes del A no hay nada, después de la Z no hay nada. Ahí comienza el alfabeto y ahí termina. Ese es nuestro Dios. No hay nada después de Él, no hay nada antes de Él. Pero queremos verlo. Y queremos darnos una idea. Hermano, llegará el momento, si de verdad quieres ver a Dios, entonces apresúrese a caminar bien y lo va a ver pronto. Pero usted y yo necesitamos, hermano, creerle más que verlo. Creerle a Dios. Porque los demonios también creen y tiemblan. Pero no le crea, dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero no crea en Dios. Créale a Dios. Es muy diferente. Porque cuando Dios dice algo, va a pasar. Él lo va a cumplir. Hermano, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él voy a hacer algo y lo va a hacer y va a pasar. Y se acabó. No hay nada más que pelearle. A Dios nadie le vio jamás. Mira lo que dice Juan 1:18. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos? Juan 1:18.
Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el cielo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Y créame, nadie lo va a ver. Nadie lo vamos a ver. Y mire lo que dice Primera de Juan también, hermano, por favor. Capítulo 1, Primera de Juan. No Juan, Primera de Juan, capítulo 4, perdón. Primera de Juan, capítulo 4, casi hasta el final de tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabes cuándo es cuando vemos a Dios? Cuando vemos a una persona que está amando a otra persona. ¿Y cómo se ama una persona con la otra? Hermano, dándose la mano, ayudándose, animándose, orando uno por el otro, levantando al caído, aportando para estas cosas. Ahí es donde se ve el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y Jesucristo dijo estas palabras cuando Él estaba aquí todavía. Dice, si no amas a tu hermano, que lo miras, que lo tienes enfrente de ti, hablas mal de él, lo criticas, haces esto, haces lo otro, a tu hermano que tienes enfrente, dice, y dices que amas a Dios, ¿a quien no ves? Eso no se puede creer. Pero cuando tú dices que amas a Dios, el amor a Dios no se le va a expresar a Dios, como muchas veces decimos, oh, Dios sabe, a mí no me importa lo que la gente piense, Dios sabe. No, pues sí nos debe de importar lo que la gente piense, porque el amar al hermano es como mostramos el amor a Dios. Es exactamente de esta manera. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó, o Él amó al Padre, amándonos a nosotros. Cuando usted dice, yo quiero servir a Dios, hermano, tú vas a servir a Dios, entonces tú tienes que servir a los hermanos. Porque de la única manera que podemos servir a Dios es sirviendo a nuestro prójimo. No hay otra manera de servir a Dios. No hay otra manera de amar a Dios. No hay otra manera de ver el amor de Dios. Y no hay otra manera de que la gente pueda ver a Dios en nosotros, si no es a través del amor. Porque Dios es amor. Y el que ama, dice, verdaderamente ha conocido la verdad. Amén. Hermanos, usted y yo tenemos que entender que mientras usted y yo estemos en la carne, tenemos una batalla, tenemos una riña todos los días. Estamos contra lo que la gente dice, estamos contra lo que el humanismo enseña, estamos contra lo que la sociedad dice, estamos contra tantas cosas, pero al mismo tiempo también estamos peleando, porque estamos escuchando la palabra de Dios, y la palabra de Dios contradice todo lo que los demás nos enseñan, y usted tiene que pararse y preguntarse, ¿a quién le voy a creer? Y dijimos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y dijimos, hermano, que el apóstol Pablo en Gálatas nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Entonces te lo voy a poner de esta manera. Si la palabra del Señor dice, hermano, que usted y yo estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el mundo nos va a aborrecer. Y el Señor fue muy específico con esto con nosotros. Y también el apóstol Pablo dijo que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Jamás el cristianismo ha sido bien visto, el verdadero cristianismo. Jamás el verdadero cristianismo ha sido bien aceptado, jamás por el mundo. El mundo acepta, hermano, imitaciones, porque Satanás es como, dice la palabra de Dios, se disfraza como ángel de luz. Hay gente que dice que están alabando al Señor, hay gente que dice que están en la iglesia del Señor, pero no están alabando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la Biblia dice que hay dos señores. ¿A cuál Señor están alabando realmente? Entonces tú y yo estamos en una batalla. Tú y yo estamos en un lugar donde está la minoría, no la mayoría. Tú y yo donde estamos los que estamos locos. Tú y yo debemos de estar en el lado donde piensan que estamos mal, porque vamos en contra de todos. ¿Me explico? Y de la única manera que podemos entender esto es viendo al invisible, viendo a Dios, de la manera como la Biblia nos enseña. La Biblia dice que Moisés, en el capítulo 11 de Hebreos, dice la Biblia que Moisés
se mantuvo firme. Él podía disfrutar, hermano, de todos los placeres del reino de Egipto, de Faraón. Podía disfrutar de todas estas cosas. Pero dice, él decidió seguir al invisible. Se mantuvo, dice la palabra de Dios, como viendo al invisible. Son cosas como que se cuatrapean, dice, viendo al invisible. Hermano, él sabía a quién le había creído. Tú y yo estamos en este mundo entonces. Entonces, aquí está Dios y sus preceptos, la palabra. Aquí está el mundo y sus preceptos. Aquí está mi espíritu, aquí está mi carne. Y yo estoy en medio. Yo estoy aquí en medio. Tú también. ¿Ok? Espíritu, carne y alma. El espíritu va a hablar a mi espíritu. La carne va a hablarle al alma. Porque la carne y el espíritu no se llevan, no se hablan. Como algunos de los hermanos se miran y como que no se vieron. No se hablan, no se saludan, no nada, hermano. No hay comunión entre espíritu y carne, no la hay. Lo que conecta esto es el alma, lo que estamos nosotros en medio. Y usted y yo tenemos estas tres partes. Entonces, aquí está mi espíritu, aquí está el espíritu del Señor. ¿Ok? Aquí está mi alma, aquí está mi Señor Jesucristo. Y luego dice, aquí está mi carne, y luego aquí está la otra parte de mi Dios, el Padre. Pregunto, si yo estoy en medio y tengo conflictos, pero ya soy cristiano, por eso tengo conflictos, porque ya soy cristiano. Si no fuéramos cristianos no tendríamos ningún problema, hermano. Todo sería para un solo lado, la carne. Pero ahora tenemos la naturaleza cristiana o la naturaleza espiritual y tenemos la naturaleza carnal. Y estamos aquí en medio, en el alma, donde se toman las decisiones. No puedo ver a Dios, pero lo puedo sentir. No puedo ver a Dios físicamente, pero aquí me dejó su palabra. Y me puedo aquí recostar confiadamente en su palabra. Ahora, yo estoy aquí en medio. Y en medio, hermano, es donde vamos a ver. Dijo el apóstol Pablo, andad en el espíritu. ¿A quién estaba hablando? Al alma. Y ahora te voy a hacer la pregunta del millón, que la hemos hecho algunas veces, pero contéstatela tú mismo. ¿Cuánto tiempo pasas alimentando la carne? ¿Y cuánto tiempo pasas alimentando el alma? ¿Cómo se alimenta la carne? ¿Y cómo se alimenta el alma? Perdón, el espíritu. El alma está en medio. Y si es más lo carnal, pues es obvio que la carne va a vencer. Y por mucho que pidas a Dios, cuando estás en la carne, siempre vas a terminar desanimado. Siempre vas a terminar, no vale la pena, y mira lo que pasó, y viendo problemas, y viendo catástrofes, y viendo esto, y vas a terminar preguntándote, ¿y dónde está Dios? Pero si estás del otro lado, y tu espíritu está bien alimentado, y estás en comunión con el espíritu, te pase lo que te pase, tenemos suficiente valor y poder para decir, Dios dio, Dios quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito. Ahí no está hablando la carne. Jamás la carne dirá esto. Hermanos, usted y yo fuimos creados con todo lo necesario. Dios no nos mandó nomás hacia la brava y ahí nos dejó. Nos dio todo lo necesario para pelear la buena batalla. Siempre. Pero depende de nosotros cómo la vamos a enfrentar. Tenemos todo lo que necesitamos. En el libro de Efesios nos habla de la armadura espiritual. Nos dio el Señor todo lo que necesitamos. ¿Para qué dice? Para que cuando termine todo esto, nos quedemos todavía de pie. Y sigamos firmes y adelante, como dice el himno. Amén. Pero hermanos, eso no depende de mí. Eso depende de cada uno de nosotros. Eso no depende de mí. Tu bienestar espiritual no depende de mí. Tu ánimo espiritual no depende de mí. Tu fortaleza espiritual no depende del pastor. Depende de cada uno de nosotros individualmente. Así es de que podemos aportar algo, sí. Pero te vuelvo y te pregunto, ¿qué es lo que estás comiendo más? Usted ve gente que es más saludable y gente que es un poco más enfermiza.
¿Por qué? Si vamos a los trasfondos, qué come uno y qué come el otro, podemos encontrar las razones de por qué una persona es más enfermizo que el otro. Mi papá me decía que tenía panza de bandolero, pues yo comía lo que comiera, no me hacía daño. Yo estaba chamaco, mano, pero ya ahorita estoy chamaco todavía, pero ya me hacen más daño las cosas. Así que, así es las cosas, hermanos. ¿Qué quieres o cómo quieres terminar la carrera? ¿Sabe? Yo tenía un mensaje para el domingo de esto, hermano. Y yo no sé si el Señor me lo permita. El domingo tenemos nuestro aniversario y el Señor sabe lo que vayamos a hacer, pero yo la pregunta que tenía, en términos de pregunta, el mensaje que tenía para el domingo es, ¿cómo quieres terminar tu carrera? ¿Cómo la quieres? No te estoy diciendo y cómo la estás llevando y cómo vas caminando en ella, no. ¿Cómo la quieres terminar tu carrera? ¿Usted le tocó a esas personas que decían, no le hace yo, con que pase, aunque sea de panzazo, pero con que salga sexto ya. Nosotros lo que queríamos era salir sexto en la escuela, hermano, aunque fuera de panzazo, pero con nuestro certificado, ¿verdad? Aunque con un 6 no le hace, pero pasé, ya salí como quiera. Y a veces así queremos llegar con el Señor, aunque sea de panzazo, no importa, pero con que lleguemos. Hermano, con el Señor hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos, porque lo ocupamos en la obra del Señor. Y el Señor ocupa siervos dispuestos. Y acuérdese, la Biblia dice, valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Valientes solamente. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por las bendiciones que nos das y por las, Señor, oportunidades que tenemos para poder reivindicarnos cada día, Señor. Padre, hoy estamos aquí y hoy es un buen tiempo, Señor, para ponernos a cuentas con usted. Mañana no sabemos si despertamos, Señor. Pero si hoy hay algo que tengamos que entregar, que en la carne hemos, Señor, menguado y hemos hecho tantas cosas, Señor, ayúdanos a poderlos poner en tus manos, Señor, y que nuestro espíritu se fortalezca, Señor, y que podamos avanzar, que podamos crecer, que podamos disfrutar, Señor. No solamente, Señor, en este mundo, pero después de este mundo, nuestra vida eterna. Señor, perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a poder, Señor, enfocarnos en lo que tu palabra nos quiere realmente implantar, Señor, y fortalecernos para cuando venga la prueba, estar preparados, estar fortalecidos, estar listos, Señor, para pelear esa batalla, Señor. Tu palabra dice que nunca nos vas a dejar, siempre estarás con nosotros. Y hay cosas que tenemos que enfrentar y hay cosas que tenemos que aprender a pelearlas. Señor, por favor, ayúdanos y danos fortaleza y sabiduría, Señor. Yo pido que en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor, usted bendiga también las ofrendas que levantaremos aquí, Padre. Bendiga al dador alegre, Señor, y Padre, ponga en el corazón de cada uno de nosotros lo que tengamos que poner. Y usted bendiga, Señor, cada centavo que despojamos, Señor, de nuestra cartera para ponerlo en su obra, Señor. Conoce las necesidades de aquí, conoce lo que queremos hacer, sabe los proyectos que tenemos aquí en la iglesia, Señor, y usted siempre proveerá para lo que se ocupa, Señor, en su obra. Yo pido que en esta noche, Señor, bendiga a los hermanos que están enfermos. Le rogamos por nuestra hermana Aida y le rogamos, Señor, por aquellas personas que ya se mencionaron. Nuestra hermana María, Señor, Padre, que la bendiga también y le ayude con ese problema de cáncer, Señor, y nuestra hermana Analea, Señor, y también otras personas, Señor, que están aún aquí en la iglesia americana, Señor, que las ayude, Señor, y les fortalezca y les dé sabiduría para vencer en todo esto, Señor. Tu palabra dice que en usted somos más que vencedores, Señor. Padre, le pido que se quede con nosotros el resto de la noche y permita, Padre, que pasemos un buen tiempo con mis hermanos y gocemos el resto de la noche juntamente también en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos y pedimos todo esto, Padre bendito. Amén, Señor, y amén. Amén. Hermano Nico, ¿me ayuda, por favor, a recoger la ofrenda?